Hagamos un ejemplo 2. Tenemos un binomio, está elevado al cubo, entonces solo aplico la regla. Menos 2m menos 3n elevado al cubo, esto es igual a, recordemos, esto es igual a el cubo del primer término. Identifiquemos el primer término, va a ser este, y este el segundo término. Entonces el cubo del primer término va a ser menos 2m al cubo más el triple del cuadrado del primer término, que va a ser menos 2m al cuadrado por el segundo término, que va a ser menos 3n, más el triple del primer término, el cual es menos 2m por el cuadrado del segundo término. El segundo término es menos 3n al cuadrado, más el cubo del segundo término, el cual va a ser menos 3n al cubo. Ahora ya aplicamos la regla, lo único que tenemos que hacer es resolver las operaciones indicadas. Empecemos resolviendo las operaciones indicadas. Esto es igual a menos 2m al cubo. Como es un exponente impar, cualquier término negativo que se esté elevando a un exponente impar, lo que sucede es que también sale con el signo negativo. Es como si tuviéramos menos por menos por menos. Como podremos aplicar las leyes de producto en esta serie, nosotros podemos empezar con menos por menos es más, por menos es menos. Y eso es lo mismo que sucede en esta parte. Entonces, el signo, si es un signo negativo y se está elevando a una potencia impar, nosotros lo que hacemos es dejarlo también con signo negativo, menos. Ahora empecemos con la parte numérica. 2 elevado al cubo va a ser igual a 8. M elevado al cubo va a ser igual a m al cubo, más 3 por, o el triple de, acá, como podremos darnos cuenta, es un signo negativo y está elevado a una potencia par. Acá sucede lo contrario a cuando está elevado a una potencia impar. Cuando está elevado a una potencia par, cualquier número negativo siempre va a salir positivo. Entonces el signo de menos 2 va a ser positivo. Entonces 2 elevado al cuadrado va a ser 4, m elevado al cuadrado, m al cuadrado, por menos 3n, que sería nuestro segundo término, más el triple del primer término por el segundo término. En este caso sucede otra vez lo mismo, un signo positivo. Entonces 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 9, n elevado al cuadrado va a ser n al cuadrado, más el cubo del segundo término. Nuestro segundo término es negativo, entonces va a salir también con un signo negativo. 3 elevado al cubo va a ser igual a 27, n elevado al cubo va a ser igual a n al cubo. Resolvemos nuestras últimas operaciones indicadas para ya llegar a la respuesta. Menos 8m al cubo más 3 por 4m al cuadrado por menos 3n. Recordemos la multiplicación de monomio por monomio. Signos primero, más por menos, va a ser menos 4 por 3 va a ser igual a 12, m al cuadrado por n son diferentes, así que solo indico la multiplicación entre ellas. Ahora sigo con el siguiente término, más el triple de la multiplicación de estos dos términos. Va a ser menos 2m por 9n al cuadrado. Recordemos la multiplicación de monomios. Primero los signos, menos por más va a ser menos 2 por 9 va a ser igual a
18. Ahora la parte literal, m por n al cuadrado va a ser igual a mn al cuadrado más, bueno, en este caso no va a ser más porque para sacar esta cantidad de los paréntesis, lo que hacemos es aplicar la ley de signos. Más por menos va a ser igual a menos 27n al cubo. Ahora solo tenemos que resolver las últimas operaciones indicadas que tenemos. Copiamos menos 8m al cubo, más por menos va a ser menos 3 por 12 va a ser igual a 36, m al cuadrado n va a ser igual a m al cuadrado n, más por menos va a ser igual a menos 3 por 18 va a ser igual a 56, mn los copio porque 3 no tiene parte literal, va a ser mn al cuadrado menos 27n al cubo. Y aquí es como nosotros resolvemos la operación o el binomio al cubo, solo aplicando la regla. Nosotros tenemos que aplicar la regla, resolver todas las operaciones indicadas. Cuando aplicamos la regla y cuando resolvamos todas las operaciones indicadas, nosotros llegamos al resultado. Porque comúnmente los ejercicios que les he dado, identifico el caso del producto notable y después les digo que apliquen la regla. Pero cuando ya empecemos a ver más álgebra, podemos darnos cuenta que muchas veces aparecen productos en donde nosotros tenemos que saber identificar si son productos notables y recordar la regla. Hagamos un ejemplo. En este ejemplo podemos notar que nos están pidiendo que resolvamos las operaciones indicadas o la multiplicación de varios binomios. Uno dice, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, yendo a la otra parte, a la parte larga, primero haríamos la multiplicación de polinomios y después multiplicarlo por el siguiente y así sucesivamente. Pero como podremos darnos cuenta, nosotros podemos aplicar productos notables. Recuerden, chicos, que tienen que saber identificar dónde están los productos notables. Empecemos. En la multiplicación de estos dos binomios podemos darnos cuenta que tienen exactamente los mismos términos, solo que con signos contrarios, como se podría notar. Y nosotros podemos notar que es más 2 y aquí es menos 2. Entonces recordemos que ¿qué producto notable nos daba esa condición para aplicarlo? Era binomios conjugados. Binomios conjugados era posible aplicar ese caso cuando los binomios que se estaban multiplicando tenían términos iguales, solo que con signos contrarios. Recordemos cómo resolvíamos o cuál era la regla de binomios conjugados. La regla de binomios conjugados es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. El primer término es x, primer término, segundo término. Primer término es x al cuadrado, va a ser x al cuadrado menos el cuadrado del segundo término. El segundo término es 2, 2 al cuadrado va a ser 4. Ahora copiemos el otro binomio, el cual va a ser x al cuadrado más 3. Como podrán darse cuenta otra vez, chicos, acá nosotros estamos viendo otro caso de productos notables, el cual es binomios con términos común. ¿Por qué? Son binomios, los dos tienen dos términos cada uno y tienen término común. X al cuadrado va a ser el término común porque está presente en los dos binomios. Recordemos la regla de binomios con términos común. Era el cuadrado del término común más la suma o resta de los términos no comunes, menos 4 más 3 por el término común, que va a ser x al cuadrado, más la multiplicación de los términos no comunes, que va a ser menos 4 por 3.
Esto es igual a, resolvamos las operaciones indicadas, x al cuadrado. Entonces acá podemos aplicar la ley de potenciación, donde dice potencia de una potencia. Las potencias se multiplican. 2 por 2 es igual a 4, más menos 4 más 3, son signos contrarios, es una resta y se queda con el signo del número mayor, el cual es 4, entonces va a ser menos 4 menos 3, va a ser igual a 1 por x al cuadrado, más menos 4 por 3. Primero, como es una multiplicación, multiplicamos los signos, el cual va a ser menos por más, va a ser menos 4 por 3, va a ser igual a 12. Por último, resolvamos las últimas operaciones indicadas. X a la cuarta, más por menos, va a ser menos 1 por x al cuadrado, va a ser igual a x al cuadrado, ya que 1 es un elemento neutro de la multiplicación. Más por menos va a ser menos 12. Esta es la respuesta de la multiplicación entre los binomios que estaban presentes en la parte de arriba. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que sin necesidad de realizar toda la operación larga, podemos llegar a un resultado corto, rápido y sencillo. Realicemos otro ejemplo. Chicos, en esta parte nosotros podemos darnos cuenta que en el ejemplo 2, nosotros tenemos la multiplicación de binomios que están elevados al cuadrado. ¿Cómo podemos empezar? Nosotros decimos, va a ser x más 3 elevado al cuadrado, pero ahí no podemos aplicar el caso 1, el cual es binomio, cuadrado de un binomio. Claro que podemos aplicarlo. Vamos a ver si se cumplen las condiciones. Es un binomio, está elevado al cuadrado. Entonces, apliquemos la regla de cuadrado de un binomio, el cual es el cuadrado del primer término, el cual va a ser x al cuadrado más el duplo del primer término por el segundo término, el cual va a ser x por 3, va a ser igual a 3x más el cuadrado del segundo término, el cual va a ser 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y ya resolvimos nuestro primer binomio. Pero como podemos darnos cuenta, el segundo binomio también está elevado al cuadrado. Entonces hagamos lo mismo. Por primer término, segundo término. Ahora otra vez recordemos la regla del cuadrado de un binomio. El cuadrado del primer término, que va a ser x al cuadrado. Acá como es un signo negativo, va a ser menos el duplo del primer término por el segundo, el cual va a ser x por 3 va a ser igual a 3x más el cuadrado del segundo término, el cual va a ser 3 al cuadrado o 3 por 3 igual a 9. Como podemos darnos cuenta, solo nos falta resolver algunas operaciones indicadas para ya tener la operación más larga. Entonces x al cuadrado más 2 por 3, x es igual a 6x más 9 por x al cuadrado menos 2 por 3, 6x más 9. Ahora, ¿qué hacemos? Como podrán darse cuenta, uno se lo ve y dice, ya no se puede hacer nada, entonces lo único que tenemos que hacer es realizar la operación larga. Pero no, chicos, nosotros tenemos que tener buenos ojos para poder encontrar un caso de binomios o productos notables. En este caso, x al cuadrado más 9 está presente en los dos binomios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. X al cuadrado más 9 más 6x los ordenamos
por x al cuadrado más 9 menos 6x. Y lo que hacemos es lo siguiente. Indicamos que estos dos términos van a significar un término. ¿Ya? Entonces, como podrán darse cuenta, como si significara un solo término, son iguales y 6x es igual y tienen signos contrarios. ¿Qué caso de productos notables podemos aplicar? Recordemos, si tienen términos iguales, solo lo único que cambia son los signos, entonces es binomios conjugados. Entonces apliquemos la regla de binomios conjugados, el cual dice que va a ser el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Entonces el primer término es x al cuadrado más 9. Entonces x al cuadrado más 9 va a ser elevado al cuadrado menos el segundo término, que va a ser 6x al cuadrado. Y esto es igual a... Aquí podemos resolver las operaciones indicadas. Resolvemos la primera, el cual va a ser x al cuadrado más 9 al cuadrado. Es un binomio, está elevado al cuadrado. Puedo aplicar cuadrado de un binomio, el cual dice lo siguiente. El cuadrado del primer término, que va a ser x al cuadrado más el duplo del primer término por el segundo término, el cual va a ser x al cuadrado por 9 igual a 9x al cuadrado más el cuadrado del segundo término. Entonces 9 al cuadrado va a ser igual a 81. Y aquí va a ser igual a menos 6x al cuadrado va a ser igual al cuadrado de 6 y el cuadrado de x. 6 al cuadrado es igual a 36. X al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. Como podremos darnos cuenta, estamos muy cerca de llegar al resultado. Lo único que tenemos que hacer es resolver las operaciones indicadas. Empecemos con resolver las operaciones indicadas, el cual va a ser x al cuadrado, como es una potencia elevado a una potencia. Lo único que hacemos con los exponentes es multiplicarlos. 2 por 2 igual a 4 más 2 por 9, x al cuadrado es igual a 2 por 9, 18, x al cuadrado más 81 menos 36, x al cuadrado. Ahora, como podremos darnos cuenta, tenemos términos semejantes, podemos sumarlos o restarlos dependiendo del signo que tienen cada uno de esos términos semejantes. Copiamos x a la cuarta, como nuestros únicos términos semejantes presentes son 18x al cuadrado y menos 36x al cuadrado. Como son signos contrarios, ¿qué hacemos? Se restan y se quedan con el signo del número mayor. En este caso, el número mayor es 36, su signo es negativo, entonces va a ser negativo. 36 menos 18 es igual a 18 x al cuadrado, y 81, como no hay otro término semejante a él, no podemos, lo único que tenemos que hacer es copiarlo. Y así es como llegamos al resultado final, resolviendo toda esa operación de dos términos o dos binomios elevados al cuadrado multiplicándose. Entonces, chicos, el tip está en que nosotros tengamos ojo para poder identificar cuál de todos los casos que hemos visto, de los cuales podemos aplicar en cualquier multiplicación que se nos presente. Nosotros tenemos que recordar cada uno de los casos y una carita feliz. Siempre tenemos que intentarlo. Cualquier duda que tengan pueden consultármelo y nos vemos en el siguiente video.